¿Alguna vez has sentido que Dios te puso en un lugar donde nadie te ve, donde todos te desprecian, pero sientes que hay un propósito mayor? Si alguna vez pasaste por esto, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que le pasó a esta vaquera negra va a cambiar completamente la forma en que ves tus pruebas. Y si estás viendo esto ahora, no es casualidad. María Silva tenía 42 años y trabajaba como vaquera en una de las haciendas más grandes del interior de Texas. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se despertaba a las 4 de la mañana, se arrodillaba al lado de su cama y oraba. Su Biblia siempre estaba en su mochila de cuero gastado, junto con las herramientas de trabajo. Los otros vaqueros se burlaban de ella, la llamaban fanática, loca. Decían que una mujer no debería estar allí, y mucho menos una mujer negra que se ponía a leer la Biblia en medio del corral. Pero a María no le importaba. Ella sabía algo que nadie más sabía, algo que cambiaría todo. El hacendado, don Roberto Martínez, era un hombre cruel, rico, poderoso, dueño de más de 50,000 hectáreas de tierra. Él despreciaba a María. Para él, ella era solo una trabajadora más, descartable. Cierta mañana, durante el descanso, María estaba sentada debajo de un árbol, leyendo su Biblia. Don Roberto pasó montado en su caballo pura sangre, vio la escena y desmontó. Arrancó la Biblia de las manos de María con tanta fuerza que rompió una de las páginas. Los otros vaqueros se acercaron, formando un círculo. Todos querían ver qué iba a pasar. Don Roberto sostuvo la Biblia en alto y gritó para que todos oyeran que esa hacienda no era lugar para Jesús, no era lugar para oraciones, y mucho menos para una mujer negra que pensaba que era mejor que los demás. María se levantó despacio, limpió el polvo de sus jeans y lo miró a los ojos. Ella no dijo nada, solo extendió la mano pidiendo que le devolviera su Biblia. Don Roberto se rió. Fue una risa alta, burlona, que resonó por todo el corral. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Sacó un encendedor del bolsillo, lo encendió y le prendió fuego a la Biblia de María. Las llamas comenzaron a consumir las páginas mientras él sostenía el libro sagrado por la esquina, dejando que el fuego se esparciera. Los vaqueros quedaron en silencio. Incluso aquellos que se burlaban de María sintieron un escalofrío en la espalda. Había algo mal en eso, algo profundamente mal. María no lloró, no gritó, no maldijo, solo cerró los ojos y susurró una oración. Don Roberto arrojó los restos quemados de la Biblia al suelo, a los pies de María, y dijo que si no le gustaba ese lugar, podía tomar sus cosas e irse, que una mujer como ella no hacía ninguna falta, que había cientos de personas queriendo ese trabajo. María se agachó, recogió los restos carbonizados de su Biblia, los colocó delicadamente en su mochila y dijo solo una frase que quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los que estaban allí. Ella dijo que Dios lo ve todo, que Dios es justo, y que pronto todos verían quién era ella realmente. Don Roberto soltó una carcajada y gritó que no le tenía miedo a Dios ni a ella, y que si Dios existía de verdad, que apareciera allí para defenderla. Los otros vaqueros se rieron nerviosamente. María dio la vuelta y regresó al trabajo. Esa noche, don Roberto estaba en su mansión, bebiendo whisky caro y celebrando otro negocio cerrado. Acababa de vender parte de sus tierras por $20 millones. Se sentía invencible. Su teléfono sonó. Era su abogado. La voz del otro lado temblaba, nerviosa. Había pasado algo muy serio. Una empresa había hecho una oferta para comprar toda la hacienda, toda ella, 50,000 hectáreas. La oferta era de $200 millones. Don Roberto se quedó en shock. ¿Quién tenía ese tipo de dinero? ¿Quién estaba interesado en sus tierras? El abogado dijo que la empresa se llamaba Silva Agropecuaria International. Don Roberto nunca había oído hablar de ella. Preguntó quién era el dueño. El abogado dudó. Entonces dijo el nombre. María Silva. Don Roberto dejó caer el vaso de whisky. El vidrio se destrozó en el suelo de mármol italiano. Eso no era posible. María Silva, la vaquera, esa mujer que él había humillado más temprano, la que le había quemado la Biblia, no tenía ningún sentido. El abogado explicó. María Silva no era solo una vaquera, era heredera de uno de los imperios más grandes del agronegocio de América Latina. Su padre había construido un imperio valorado en más de $3,000 millones. Cuando él murió, 5 años antes, María heredó todo, pero ella había hecho algo inusual. Se había alejado de los negocios por un tiempo. Quería vivir una vida simple, cerca de la tierra, cerca de Dios. Quería entender lo que los trabajadores realmente pasaban. Entonces, se había disfrazado como una vaquera común y había viajado por varias haciendas, trabajando de verdad, viviendo con salario mínimo, durmiendo en cuartos simples. Todo esto para un día volver a los negocios sabiendo exactamente cómo tratar a sus empleados. Don Roberto sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó pesadamente en su sillón de cuero. Todo tenía sentido ahora. La forma en que María siempre trabajaba con excelencia, cómo nunca se quejaba, cómo tenía esa paz, esa serenidad que tanto lo irritaba a él. Ella sabía quién era, siempre lo supo. Al día siguiente,
siguiente, María no apareció para trabajar. En cambio, 13 subs negros llegaron a la hacienda. De ellos salieron abogados, contadores y ejecutivos. Tenían documentos, contratos. La oferta de compra estaba oficialmente sobre la mesa. Don Roberto intentó rechazarla, pero sus propios socios lo presionaron. $200 millones era mucho dinero. Era el doble de lo que valía la hacienda. Sería una estupidez rechazarlo. Don Roberto pidió hablar con María personalmente. Quería disculparse. Necesitaba disculparse. Los abogados dijeron que ella no estaba disponible, pero que había dejado un mensaje. Don Roberto abrió el sobre con las manos temblando. Dentro había una carta manuscrita y una foto. La foto era de la Biblia quemada. María había guardado los restos. La carta decía lo siguiente: Don Roberto, cuando usted quemó mi Biblia, no quemó la palabra de Dios. La palabra de Dios está en mi corazón, y nadie puede quemar eso. Oré por usted en ese momento. Oré para que Dios abriera sus ojos. Oré para que entendiera que no importa cuánto dinero tenga, no importa cuántas tierras posea, si no tiene a Dios en su corazón, no tiene nada. Estoy comprando su hacienda no por venganza, sino porque Dios me mostró que esas tierras pueden ser usadas para el bien. Voy a transformarlas en un centro de entrenamiento para trabajadores rurales, con salarios justos, vivienda digna y capillas donde todos puedan orar libremente. En cuanto a usted, don Roberto, lo perdono, y oro para que algún día encuentre la paz que solo Jesús puede dar. María Silva. Don Roberto comenzó a llorar. Un hombre de 60 años, duro, cruel, que nunca había llorado en su vida adulta, estaba allí, solo en su oficina, llorando como un niño. Había perdido todo, no el dinero. Todavía tenía millones, pero había perdido su dignidad, había perdido el respeto, y peor aún, había perdido la oportunidad de conocer a una persona extraordinaria que estuvo justo debajo de sus narices todo el tiempo. La historia no termina ahí. 3 meses después, la hacienda estaba completamente transformada. María había invertido otros $50 millones en reformas. Construyó dormitorios modernos para los trabajadores, con aire acondicionado y baños privados. Construyó una escuela para los hijos de los empleados. Construyó una clínica médica con atención gratuita. Y justo en el centro de la propiedad, construyó una capilla hermosa, con vitrales de colores y bancos de madera fina. El día de la inauguración, más de 1,000 personas asistieron. Trabajadores rurales de toda la región, periodistas, políticos, pastores, sacerdotes. María estaba allí, vestida de forma simple, con sus botas de vaquera y un vestido blanco. Subió al pequeño escenario montado frente a la capilla y comenzó a hablar. Contó su historia. Contó cómo había crecido rica, pero vacía, cómo el dinero nunca había llenado el vacío en su corazón, cómo ella había encontrado a Jesús a los 25 años, después de un intento de suicidio que casi la mata, cómo Jesús había salvado su vida y le había dado un propósito. Contó cómo su padre, antes de morir, le había dicho que el dinero sin propósito es una maldición, no una bendición, y que ella debería usar su fortuna para hacer una diferencia real en la vida de las personas. Por eso decidió disfrazarse como vaquera. Quería entender el dolor, la lucha, el sufrimiento de los trabajadores. Quería sentir en carne propia lo que era ser despreciada, humillada, invisible, y sintió todo eso. Durante 2 años trabajó en 7 haciendas diferentes. En todas ellas fue tratada con desprecio. En todas ellas, su fe fue ridiculizada. Pero en todas ellas oró por sus opresores. Perdonó, amó. Y ahora estaba usando su fortuna para cambiar el sistema desde adentro. María terminó su discurso diciendo algo que tocó el corazón de todos los presentes. Dijo que Dios no mira tu cuenta bancaria, Dios mira tu corazón. Que puedes tener miles de millones y estar vacío, o puedes no tener nada y estar completo en Cristo. Que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dar. Que el verdadero poder no está en humillar a otros, sino en levantar a quien está caído. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio absoluto. Entonces, una persona comenzó a aplaudir, después otra, y otra. En segundos, 1,000 personas estaban de pie, aplaudiendo, llorando, gritando aleluyas. Fue un momento que muchos describieron después como un verdadero mover de Dios. Don Roberto estaba allí. Había llegado tarde, intentando pasar desapercibido al fondo de la multitud. Pero María lo vio, bajó del escenario, caminó entre la multitud y fue hacia él. La gente abrió camino. Todos sabían quién era don Roberto. Todos sabían lo que había hecho. Él bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. María puso la mano en su hombro y dijo que estaba feliz de que hubiera venido, que había un lugar para él en esa nueva hacienda, si quería, no como dueño, sino como hermano en Cristo. Don Roberto cayó de rodillas allí mismo, en medio de la multitud, y pidió perdón. Pidió perdón a María, pidió perdón a Dios, pidió perdón a todos los trabajadores que había maltratado a lo largo de los años. María se arrodilló a su lado, puso la mano en su cabeza y oró. Oró por su perdón.
Oró por su transformación. Oró para que Dios tocara su corazón y lo hiciera renacer. Cuando la oración terminó, don Roberto estaba llorando tanto que apenas podía respirar, pero eran lágrimas de liberación. Por primera vez en décadas, se sentía libre, libre de la rabia, del orgullo, de la arrogancia que lo habían aprisionado por tanto tiempo. María lo ayudó a levantarse y lo abrazó. La multitud explotó en aplausos nuevamente. Aquello no era solo una historia de venganza o justicia, era una historia de redención, una historia de cómo Dios puede usar incluso las situaciones más dolorosas para traer transformación. En los meses siguientes, don Roberto se convirtió en un voluntario activo en la hacienda. Trabajaba en la capilla, ayudaba en la escuela, visitaba a los trabajadores enfermos en la clínica. Había vendido su mansión y la mayor parte de sus bienes de lujo y donado el dinero a instituciones de caridad. Ahora vivía en una casa simple dentro de la propiedad, igual a la de los otros trabajadores. Había encontrado algo que todo su dinero nunca había podido comprar: paz, propósito, comunión con Dios. María continuó expandiendo su trabajo. Compró otras haciendas por todo el país, siempre con el mismo modelo: salarios justos, vivienda digna, educación, salud y fe. Se convirtió en una de las empresarias más respetadas del país, no por el tamaño de su fortuna, sino por el impacto social de su trabajo. ¿Y esa Biblia quemada? María la enmarcó y la colocó en la entrada de la capilla principal. Al lado, una placa con las palabras: esta Biblia fue quemada por el odio, pero el amor de Cristo no puede ser destruido por el fuego. Que todos los que entren aquí recuerden que nada puede separarnos del amor de Dios. Miles de personas visitan esa capilla todos los años. Muchos van allí específicamente para ver la Biblia quemada y escuchar la historia de María. Y muchos, al escuchar esa historia, entregan sus vidas a Jesús allí mismo. Pastores locales dicen que ese lugar se ha convertido en uno de los puntos de avivamiento más poderosos de la región. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta historia para ti que estás viendo ahora? El mensaje es simple pero poderoso. Dios nunca te pone en un lugar por casualidad, incluso cuando estás siendo humillado, despreciado, invisible a los ojos de otros. Nunca eres invisible a los ojos de Dios. Incluso cuando queman tu fe, cuando se burlan de tus oraciones, cuando dicen que Jesús no te va a ayudar, sabe que Dios está preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. María podría haber revelado quién era desde el primer día. Podría haber usado su poder para aplastar a don Roberto inmediatamente, pero no lo hizo. Eligió el camino de Jesús, el camino de la humildad, del perdón, del amor incondicional. Y al final, no fue solo don Roberto quien fue transformado. Fueron cientos de personas. Fueron familias enteras. Fueron comunidades enteras. Si estás pasando por una situación difícil ahora, si estás siendo despreciado en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad, no te rindas. Sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando en Dios, porque puede ser que Dios te esté preparando no solo para salir de esa situación, sino para transformar completamente esa situación. Puede ser el instrumento que Dios va a usar para traer cambio, sanación, redención. Pero necesitas permanecer fiel, necesitas permanecer en oración, necesitas mantener tu Biblia abierta, incluso cuando intenten quemarla, porque la palabra de Dios no está solo en las páginas de un libro, está grabada en tu corazón, y nadie puede quemar eso. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló a través de ella, deja tu like ahora y suscríbete al canal, porque cada semana traigo historias así, historias de fe, de superación, de cómo Dios actúa de formas misteriosas en la vida de las personas, historias que van a fortalecer tu fe y recordarte que nunca estás solo, que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando no puedes verlo. Comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy. Puede ser ese amigo que está desanimado, ese familiar que está siendo perseguido por su fe, ese hermano que está pensando en rendirse. Esta historia puede ser exactamente lo que esa persona necesita para seguir firme. Y recuerda siempre, tu mayor riqueza no está en tu bolsillo, está en tu corazón. No importa si tienes mucho o poco dinero, lo que importa es cuánto de Jesús tienes dentro de ti, porque al final es lo único que realmente cuenta. Es lo único que vas a llevar cuando partas de este mundo. No tus propiedades, no tus cuentas bancarias, sino tu relación con Dios y el impacto que dejaste en la vida de las personas. María entendió eso. Don Roberto lo aprendió de la manera más difícil. ¿Y tú? ¿Ya entendiste cuál es tu verdadero propósito? ¿Cuál es la verdadera riqueza que Dios quiere darte? No desperdicies más tiempo corriendo detrás de cosas que no van a llenar el vacío de tu corazón. Corre detrás de Jesús. Corre detrás del propósito que Dios tiene para tu vida. Y cuando encuentres ese propósito, nada ni nadie podrá detenerte. Que Dios te bendiga ricamente, no solo con dinero, sino con paz, con propósito, con la certeza absoluta de que eres amado, valorado y elegido por Él. Hasta el próximo video. Quédate con Dios.